Eh, Muy buenas con todos. En esta ocasión tengo la oportunidad de presentarles la cuarta sesión del curso de tecnologías geoespaciales de mi canal de YouTube. Quien les habla es estudiante de la Facultad de Ingeniería Geográfica, Ambiental y Ecoturismo, Ricardo Alfredo Chedo Tarama. Y en esta sesión veremos lo que son introducción de datos y sistemas de información geográfica. Para empezar, definimos los datos SIG como aquellos datos que vamos a insertar en nuestro sistema de información. Dado que los datos de los SIG proceden de diversas fuentes con distinta resolución y precisión, es importante reunirlos en un formato común. Muchos tipos de datos están disponibles en formato impreso, mapas, informes, atlas, documentos de investigación, etcétera, pero no se utilizan como tales, ya que este tipo de datos necesita de un proceso para que se conviertan en información que podemos visualizar en nuestro SIG. Todos los datos deben convertirse a formato digital y todos los datos deben estar georreferenciados para poder utilizarlos juntos. Diversas fuentes de datos. Como tenemos, la colección y organización de datos requiere de diversos componentes en un levantamiento, ¿no?, de información. Los cuales tenemos como diferentes fuentes de datos. Tenemos a lo que son los satélites, que son sensores que se encuentran en el espacio, captando información satelital. También tenemos a la topografía, el uso de teodolitos, estaciones totales, taquímetros. También tenemos archivos manuales, como pueden ser algunos planos, mapas análogos, mapas digitales. También tenemos registros computarizados que ya vienen a ser bases de datos que contienen información para que alimenten a nuestro sistema de información. Como introducción a datos espaciales, existen dos métodos generales para adquisición de datos espaciales. Tenemos los métodos primarios, que son aquellos que están conformados por topografía, fotogrametría, que es mediante vuelos aéreos, GPS o lo que ahora conocemos como GNSS, el Ground Penetration Radar, GPR. Tenemos el UAV, que son los drones, y la teledetección o sensoreo remoto también se conoce. En los métodos secundarios tenemos a la digitalización y al escaneado de mapas o diferentes tipos de información en formato análogo. Los datos pueden descargarse de varios sitios de internet. Por lo general existen lo que son infraestructura de datos espaciales. Nosotros aquí en Perú tenemos nuestra infraestructura de datos espaciales del IGN, en el cual podemos obtener información tanto de métodos primarios, o sea que ha sido información generada por métodos primarios, o como también ha sido información generada por métodos secundarios, que son digitalización de cartas, digitalización de mapas elaborados por algunas entidades públicas. Aquí tenemos varios modos de introducción de datos. Tenemos lo que es la rejilla superpuesta, también tenemos el tecleado, el digitalizador, el escáner. También tenemos una forma de introducción de datos, es la estación total, ya que con una memoria podemos obtener los puntos de un levantamiento. Tenemos la fotogrametría digital, la teledetección, GPS, escáner láser y otros más. Datos ya disponibles en formato digital, por ejemplo, podemos encontrarlos en Internet. Una de las páginas de Internet más útiles es el GeoGPS, donde podemos encontrar diferentes tipos de información para introducir a nuestro SIG. Tenemos la rejilla superpuesta, que es un método en el cual se utiliza una rejilla en un material transparente y se superpone el mapa impreso para producir un mapa rasterizado. También este método identifica qué elementos del mapa se encuentran en cada celda de la cuadrilla.
Se asigna el número o código a cada clase de elemento cartográfico y utiliza para etiquetar las celdas de la cuadrícula. Es un método bastante lento, pero ya muy poco utilizado. También tenemos la entrada de teclado, en la cual la introducción a través del teclado requiere mucho tiempo, pero es más preciso. Es adecuado para zonas pequeñas, es decir, cuando el número de puntos, líneas, áreas son limitados. Debido a su gran precisión, a veces se utiliza en aplicaciones que necesitan de una gran calidad. Por ejemplo, la cartografía catastral, que es la cartografía de los bienes inmuebles, de los predios, mejor dicho. Tenemos lo que es también, normalmente los datos de atributos se crean a través de entrada de teclado. Aquí tenemos la digitalización, es un proceso de conversión de mapas existentes a formato digital, o sea, formato vectorial. Para poder utilizarse un digitalizador, en el cual se utiliza un lápiz con el cual vamos a ir delineando cada una de las entidades del mapa, como pueden ser polígonos, líneas, etcétera. Se conecta un digitalizador a un ordenador. Las características del mapa es seguido y digitalizado manualmente. Los digitalizadores están disponibles en diferentes tamaños. Tenemos A3, A4, A2, A0, con precisión diferente, de 0.05 milímetros de, de error, se podría decir. Ejemplos, tenemos los digitalizadores como Calcom y Sumagraphic. Una digitalización mediante tableta digitalizadora. Ahora se ha vuelto de moda mucho lo que son las tabletas digitalizadoras en lo que es el diseño gráfico, pero también esto tiene fines de mapeo, ya que tú con una mesa de digitalización puedes determinar una rejilla de cables incrustados en la superficie, en la cual la rejilla genera un campo magnético que puede ser detectado por un cursor o por un lápiz. El cursor es pequeño, dispositivo plano, que contiene una cruceta de alambre. El teclado del cursor permite una captura de datos más rápido. Eso también se ha actualizado con el tiempo y vemos lo que ahora son las tabletas gráficas, ¿no? Aquí tenemos una digitalización mediante tableta digitalizadora. Esto es las tabletas antiguas, donde podemos ver que la tableta compuesta por una superficie plana en la que se ha incrustado una rejilla de cables electrónicamente activos con una disposición similar a un ratón. Disco o lápiz óptico con pelos cruzados. Aquí tenemos el ratón con disco y lápiz óptico. Aquí tenemos cómo se hace el proceso de digitalización de una carta nacional mediante la tableta digitalizadora, ¿no? Y al lado izquierdo es cuando todavía no está prendido la tableta, pero se encuentra conectado a una corriente, ya que este necesita de electricidad para funcionar. Preparación de mapas y digitalización. Cuando nosotros preparamos un mapa, lo primero que tenemos que identificar son cuáles son las entidades que queremos cartografiar o representar en este mapa. La identificación de los elementos que se van a digitalizar es a veces marcados directamente en el mapa o en superposición clara. A veces se hace una identificación de nodos frente a vértices y el proceso de digitalización suele comenzar con la introducción del sistema de coordenadas del mapa. El digitalizador funciona en su propio sistema de coordenadas cartesianas. Es necesario establecer una relación entre el digitalizador y las coordenadas del mapa, o sea, realizar una transformación. Por ejemplo, si yo trabajo en un sistema de coordenadas cartesianas que vendría a ser un ejemplo muy claro, las coordenadas UTM, el digitalizador va a generar información cartográfica en este tipo de sistema de coordenadas plana, ya que estamos generando una información en un plano bidimensional.
Digitalización. Digitalización del contenido de los mapas puede realizarse de dos formas diferentes, o de dos modos diferentes. Tenemos el modo punto y el modo corriente. El modo punto, el operador identifica los puntos que desea capturar explícitamente pulsando un botón. Y el modo corriente o el modo string, en inglés, los puntos se capturan a intervalos de tiempo determinados, normalmente 10 por segundo, o cuando el cursor se desplaza a una cantidad fija. Aquí tenemos la diferencia entre el modo punto y el modo corriente. En el modo punto, el operador es el que selecciona los puntos subjetivamente de lo que ve en la pantalla digitalizadora. Es lo que normalmente se suele hacer cuando uno quiere digitalizar un mapa que no tiene muchas, se podría decir, figuras complejas, ¿no? Los operadores no codificarán una línea de la misma manera. O sea, cada línea es diferente. Pero en cambio, el modo string genera un gran número de puntos. Aquí, como vemos, genera un número de puntos cada cierto intervalo de tiempo. Muchos de los cuales pueden ser redundantes. O sea, puedes tener un punto en muy cercano a otro, hasta en el mismo lugar. Errores de digitalización. Los usuarios provocan errores por rebasamiento, infrarrebasamiento o picos y se tambalean manos al digitalizar. Como bien sabemos, los seres humanos tenemos diferentes capacidades para realizar diferentes trabajos y más o menos cuando un usuario quiere hacer una digitalización siempre va a haber ese tipo de errores, ¿no? Que al momento de que uno quiere digitalizar un polígono, quiere digitalizar una entidad en un mapa análogo, los usuarios digitalizan la línea o las características dos veces debido al error, ¿no? que se suele cometer. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de sobrepulso, aquí sobrepasa la línea del límite. Aquí tenemos el subimpulso, en el cual la línea se queda corta, no llega hasta su punto de cierre. Y aquí tenemos lo que son también los picos. Error de digitalización. Ajuste. Las líneas o polígonos que no se hayan ajustado se pueden cerrar mediante un ajuste. Y las líneas colgantes se recortan en función de las tolerancias definidas por el usuario. Aquí tenemos una tolerancia de una rotura donde no se encaja. La tolerancia a la rotura, o sea, si está lo suficientemente cerca, se va a encajar. Pero si no sobrepasa si sobrepasa la tolerancia, no se va a encajar. Aquí tenemos otro tipo de ejemplo de cuando está colgando de un arco ajustado a otro arco. Ahora tenemos otro método para generar información, lo que es un error, las astillas de polígonos. Un error común de la superposición de capas de polígonos son las astillas, ya que cuando uno trabaja específicamente con predios, los predios se suponen que son la propiedad de una persona, la cual no debe ser superpuesta con la propiedad de la otra. Si no, ahí pueden haber temas legales, asuntos ya de propiedad. Aquí tenemos que los polígonos muy pequeños a lo largo de líneas limítrofes correlacionadas o compartidas de las capas de entrada. Para eliminar las astillas, ARGIS utiliza una tolerancia de agrupamiento que obliga a los puntos y las líneas a unirse si se encuentran dentro de la distancia específica. O sea, este de aquí que se llama astillas de polígonos ayuda a que las líneas se unan según los límites definidos por el polígono y que no hayan ese tipo de astillas. Aquí tenemos un claro ejemplo de astillas de polígonos en el cual vemos superposición de polígonos, en el cual, por ejemplo, esta línea de acá hay mucha superposición. O sea, por ejemplo, yo acá puedo tener un predio, que es el de acá arriba, y yo acá puedo tener o puedo tener un río. Digamos que este sea un río. Y supuestamente el predio no va a tomar parte del río porque el río es una entidad natural.
sino que esta superposición se ha generado por una mala vectorización y con herramientas que tenemos en ArcGIS podemos corregirlas. Aquí tenemos escaneando a través de escáneres. La digitalización es un proceso de conversión de los mapas de papel existentes en forma digital, formato rasterizado. Se conecta un escáner a un ordenador y las características del mapa es escaneado automático. Aquí tenemos que los escáneres están disponibles en diferentes tamaños: A3, A4, A2, A0 y de diferentes precisiones, que son 3 ppp, 600 ppp y 1000 ppp. ppp quiere decir píxeles por pulgada. Tenemos ejemplos de escáneres, son el UMAX S12 y el HP, que son escáneres que ayudan a transformar mapas en formato de papel a formato digital, que sería un raster. Aquí tenemos algunos escáneres. Tenemos escáneres de tipo línea y escáneres de tipo tambor. Los escáneres de línea, los escáneres lineales escanean el mapa línea por línea utilizando una guía dispositivo como un escáner láser para producir una imagen rasterizada. La imagen rasterizada escaneada puede convertirse en vectorial utilizando digitalización en pantalla o un programa de trazado de líneas, como lo viene a ser el ArcGIS o el AutoCAD también. Aquí tenemos escáneres de línea. Tenemos dos defectos de los escáneres de línea: que las líneas de muestreo a intervalos regulares de tiempo o distancia. Partes más complejas de la línea deben tener más muestras. Las menos complejas necesitan menos muestras. Las líneas que convergen y luego divergen, por ejemplo, contornos a lo largo de un acantilado, intersecciones de carreteras. El dispositivo no sabe qué línea es firme y cuál es la discontinua. Como también tenemos los guiones, interrumpida por una etiqueta, etcétera. O sea, eso va a ser errores comunes que luego se van a tener que corregir, ¿no? En el software. En los escáneres de tambor, a medida que el tambor gira sobre un cabezal de escáner que contiene una fuente de luz y un fotodetector, lee la reflectividad del gráfico objetivo y digitaliza esta señal. Crea una única fila de píxeles a partir del gráfico. El cabezal del escáner se desplaza a lo largo del eje del tambor para crear la siguiente columna de píxel y así sucesivamente a lo largo de todo el escaneado. Un mecanismo alternativo consiste en un conjunto de fotodetectores que extraen datos de varias filas de la trama simultáneamente, cuando se han escaneado todas las columnas. El detector se desplaza inicialmente a una nueva franja de filas. Como vemos, aquí tenemos el escáner de tambor, el cual digitaliza mediante la rotación de este cilindro, fila por fila cada píxel, ¿no? Escáneres. Tenemos problemas con algunos escáneres. Con los escáneres suelen ser muy caros. La edición puede llevar casi tanto tiempo de la digitalización manual. Los escáneres deben considerarse dispositivos que ahorran tiempo solo cuando los mapas son claros, muestran un buen contraste y contienen una cantidad relativamente sencilla de contenidos. Por ejemplo, este de acá es una lotización de varios lotes. El escaneado automático de mapas en papel puede causar problemas. Por ejemplo, aquí tenemos un mapa. El mapa original debe estar limpio, sin líneas ni marcas adicionales. Bueno, como decía, la mancha de taza de café que hay sobre el plano puede ser producida por el proceso de escaneado automático, en donde se debe mostrar que las líneas
que no hay líneas ni marcas adicionales, por ejemplo, arrugas de papel, manchas de taza de café, cuando uno realiza este tipo de escaneado, ya que esto puede alterar cómo vemos la figura, ¿no? De un lote. Como vemos acá, tenemos aquí tenemos una avenida. A la parte más superior izquierda tenemos bastantes manchas de café y más que todo en el número de los lotes y también en los linderos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los linderos no están bien definidos y esto puede causar problemas al momento de determinar áreas, ¿no? Si verdaderamente lo que se ha escaneado coincide con las áreas que salen en este plano o los perímetros. Aquí tenemos digitalización en pantalla por el proceso de heat-ups. Partimos de un mapa de papel, el cual es escaneado y convertido en formato raster. Y a partir de este mapa en formato raster tenemos una digitalización en el cual hemos digitalizado cada entidad de este mapa y generar información vectorial de mayor precisión, claro. Aquí tenemos digitalización head-ups, archivo digital existente. Tenemos un callejero, un callejón, mejor dicho. El polígono se crea por examinar el mapa en papel que muestra los polígonos. También por determinación de los segmentos de la línea de la calle que componen el polígono a continuación con la cabeza levantada. Mirando a la pantalla del ordenador se dibujó el polígono. El resultado es un nuevo polígono trazado que muestra el polígono 4B, el cual tiene bastante precisión, ya que si lo comparamos con el dibujo antes, pueden empalmar el mismo lugar. Aquí tenemos digitalización head-ups. La digitalización de frente consiste en escanear un mapa en papel y convertirlo en archivo digital, o en obtener un mapa barra imagen digital de trama y digitalizarlo encima en la pantalla. Aquí, como vemos, tenemos cartografía geológica, en el cual, o algunas en sí es mayormente cartografía geológica, en el cual se empieza a digitalizar, ¿no? Las unidades líticas o litogeológicas y se empieza a vectorizar con una digitalización head-ups. Ahí tenemos otro ejemplo de digitalización head-ups de una imagen de satélite. Por ejemplo, la imagen de base, que es la imagen satelital utilizada para una digitalización, puede mejorarse en cuanto a calidad. Esto mediante diferentes procesos que se pueden hacer en software SIG de mejoramiento de la resolución espacial de una imagen satelital, ya sea puede ser Landsat o puede ser Sentinel. Se puede ampliar para ver los detalles ampliados, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una imagen satelital en el cual podemos observar un río. Lo demás serían como que algunas unidades morfológicas del terreno. Y aquí vemos cómo va digitalizando en el software, en una tableta digitalizadora. Teledetección. La teledetección es muy útil ya que nos permite obtener información desde una plataforma, ya sea una aeronave o un satélite, el cual ya sea una aeronave toma fotografías aéreas digitales o ya sea un satélite que toma imágenes digitales de teledetección. Están disponibles en formato raster. Los mapas vectoriales como la red de carreteras, la red de drenaje, los estanques de agua, los límites de los bosques, etcétera, pueden crearse tras el proceso de digitalización head-ups. Los programas informáticos de tratamiento de imágenes pueden utilizarse para extraer, clasificar imágenes de teledetección y dar entrada a los SIG. Uno de estos programas que más adelante vamos a usar es Envy, que es un programa de teledetección ahorita muy usado para lo que es este tipo de trabajo de digitalización, también para análisis
de coberturas. Y los resultados que obtenemos de este procesamiento de imágenes es un resultado en formato raster, que a partir de esto podemos empezar a digitalizar, ¿no? Podemos digitalizar ríos, unidades de bosque, unidades geomorfológicas, litológicas y diferentes usos. Y aquí tenemos una imagen que hemos usado como base, y a partir de esa imagen base hemos digitalizado lo que viene a ser manzanas. Aquí tenemos manzanas y lo de color rojo podría ser puntos que pueden identificar, por ejemplo, pozos de agua o, o algún otro servicio público, ¿no? Aquí tenemos otra digitalización, aquí tenemos un mapa base o sea, aquí la imagen está cortada a la mitad, ¿no? O sea, de la mitad para arriba es la imagen satelital y de la mitad para abajo sería nuestra digitalización que hemos generado. Aquí tenemos lo que son manzanas, ríos, tenemos calles y avenidas y son las entidades que mayormente se suelen vectorizar, ¿no? Manzanas, predios, lotes, cursos de agua, avenidas, secciones viales. Aquí tenemos lo que es generación de mapas temáticos. Por ejemplo, ese es un mapa temático de uso de suelo. Este tipo de mapa se suele realizar a partir de una clasificación, ¿no? Una clasificación de lo que podemos identificar en terreno o lo que podemos identificar en la imagen satelital. Por ejemplo, este es un mapa a escala en el cual podemos observar que hay diferentes usos. Por ejemplo, el uso de color rojo vendría a ser una zona residencial, mientras que los lotes o manzanas que vemos de color amarillo sería una zona comercial o una zona, se podría decir, industrial. Y eso se puede realizar con información interpretada de la imagen base, del mapa base, o también puede ser obtenida de campo. Aquí también tenemos lo que son las vías locales, vías auxiliares y también algunos cursos de agua. Aquí tenemos generación de mapas temáticos para todos los 59.000 edificios de una ciudad. Precisión en la digitalización. Cuando hablamos de precisión espacial, de las características representadas en los mapas digitalizados, es muy importante para una buena base de datos. Los errores que se cometen al momento de hacer la digitalización por ejemplo, tenemos errores geodésicos. O sea, el tipo de sistema o el tipo de marco de referencia que usemos para empezar a vectorizar nuestras entidades, tiene que estar de acuerdo al mapa base. Si nuestro mapa base está en un sistema de referencia geográfico, nuestra información que vectoricemos va a ser información en coordenadas geográficas. Si nuestro mapa base está en UTM, en zona 17, la información que generemos también estará en zona 17. Errores de máquina. Error inherente no se puede utilizar. Errores de máquina son errores inherentes que no se puede eliminar, solo se puede ser minimizado. Y también tenemos los errores de manuscrito debidos a la mala calidad de los mapas de origen. Datos sobre el terreno para el SIG. Cuando hacemos levantamiento de información en campo, usamos varios equipos terrestres, ya sean GPS, ya sean Ground Penetration Radar, que es el radar de penetración de suelo. Y con estos instrumentos recogemos datos digitales, ya que estos instrumentos son de última tecnología, nos permiten generar información ya digital que podemos ya llevarlo a nuestro sistema de información. Y esta información tiene diversas características de la superficie terrestre.
También tenemos las estaciones totales, los dispositivos terrestres basados en láser, como el escáner láser. También ahorita se usa bastante lo que es el celular, ahora funciona como un radar, ahora con la tecnología que ha salido con los iPhone. Esas cámaras de una gama tan elevada puede ser utilizado para generar información también espacial, del mismo nivel que puede ser de un escáner láser. La salida de estos productos pueden ser mapas espaciales o digitales, datos en forma de coordenadas 3D, como lo que es cuando uno trata de hacer un modelamiento de una estructura del mundo real. Estos mapas y datos tridimensionales a diferentes resoluciones pueden utilizarse directamente en SIG e integrarse a otros mapas basados en vectores raster en base de datos SIG. Otros datos para el SIG tenemos varios sistemas aéreos como los aviones o los drones que recogen datos digitales de diversas características de la superficie terrestre. Aquí también tenemos que recalcar que la fotogrametría también cumple un rol importante en lo que es generación de datos SIG, ya que a partir de un vuelo con dron podemos recoger información de la superficie de un terreno y generar información, ¿no? Información cartográfica, ya sean curvas de nivel, ya sean cotas, ya sean modelos digitales de terreno, los cuales sirven para diferentes productos cartográficos, ¿no? Ya sea un mapa de pendientes, un mapa de orientación de la pendiente. La salida de estos sistemas puede ser mapas espaciales rasterizados y datos de nubes de puntos, en forma de coordenadas tridimensionales del mundo real que puede utilizarse directamente como entrada para los SIG. Eso tiene mucho que ver con fotogrametría. Aquí tenemos base de datos externa. Un método eficaz para introducir datos en un SIG consiste en limitar la cantidad de tiempo y costes necesarios para desarrollar una base de datos. Y hay muchos datos disponibles en distintos formatos digitales. Tenemos al CD, al Internet. Necesidad de evaluar los datos por su utilidad, calidad para los proyectos y capacidad para importar. También debe prepararse metadatos o diccionarios de datos para la base de datos SIG, información sobre el contenido. ¿Qué método de introducción de datos utilizar? Bueno, depende de la aplicación, ¿no? Porque si necesitamos hacer un mapa de pendientes, o necesariamente vamos a tener que necesitar información de alta resolución, ¿no? Que nos permite hacer la interpolación de puntos en terreno o de las cuotas de terreno para generar curvas de nivel a un intervalo definido, ¿no? También depende de la cantidad de tiempo y esfuerzos necesarios para capturar los datos, editarlos, errores derivados del método, el coste del método de captura. Hay costes, hay instrumentos que son de un coste muy elevado. Por ejemplo, si tenemos un presupuesto bajo, lo más recomendable es usar un teodolito, ya que su coste no supera los 80 soles, creo, la hora, en el cual si sabemos utilizarlo vamos a poder generar información de buena calidad. El formato de datos resultante requerido, a veces cuando uno trabaja en proyectos, te van a pedir tu, consu- tu contratista te va a pedir términos de referencia. En esos términos de referencia te va a decir en qué formato quieres los datos y qué software utilizarías para procesar, ¿no? Precisión, grado de error requerido, los datos digitales preexistentes, lo bastante precisos para el proyecto, a veces no, porque a veces los datos digitales se han realizado con algunos errores, ya que yo he podido notar que en algunas cartas nacionales hay vacíos de información en las curvas de nivel y puedes tomarlo de esa manera, ¿no? De que a veces los datos que ya existen no son lo suficientemente precisos para el proyecto que tú estás realizando. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.